Me iba de vacaciones con mi amante, y le dije a mi esposo que era un viaje de negocios. Él se enteró y se subió al mismo avión que yo sin decirme nada. Por culpa de su desconfianza extrema él me vio con mi amante y ahora nuestro matrimonio está arruinado. Nuestra casa es un monumento a la eficiencia. Todo está en su lugar, todo brilla. Desde fuera, es la imagen perfecta de una vida exitosa. Sergio es un buen hombre, un proveedor increíble. Me ha dado una vida que muchas envidiarían, llena de comodidades y sin preocupaciones financieras. Pero en algún momento, nuestro matrimonio dejó de ser una relación para convertirse en una sociedad bien gestionada. Él es el CEO, y yo soy la directora de operaciones del hogar. Nos comunicamos con la eficacia de un correo electrónico corporativo, lleno de logística y planes, pero vacío de cualquier emoción real. Él me quiere, a su manera. Lo demuestra con transferencias bancarias, con la aprobación de una nueva tarjeta de crédito, con el coche nuevo que aparece en la entrada en mi cumpleaños. Pero las palabras, el contacto visual que dura más de 5 segundos, el interés genuino por mis pensamientos o mis miedos, eso se evaporó hace años, enterrado bajo capas de reuniones y proyecciones trimestrales. Yo me convertí en un elemento más de su portafolio de éxito. Recuerdo nuestro último aniversario. Estábamos en un restaurante carísimo. Él había reservado, por supuesto. A mitad del plato principal, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo vi transformarse. Su rostro pasó de ser el de mi esposo al del hombre de negocios implacable que cerraba tratos. Me dijo que era una emergencia de la oficina, lo siento Noelia, y pasó los siguientes 20 minutos tecleando con furia en su teléfono mientras yo comía en silencio. Cuando colgó, sonrió y me dijo, solucionado, y actuó como si nada hubiera pasado. Yo no dije nada, pero en ese momento sentí un clic. El clic de algo rompiéndose por dentro. Él me ve como su mejor inversión. Una inversión estable, de bajo riesgo, que gestiona su hogar a la perfección para que él pueda concentrarse en conquistar el mundo. Pero una inversión no necesita que le pregunten cómo se siente. No necesita pasión. No necesita que la miren como si fuera la única mujer en el mundo. Y yo sí. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia vida, un mueble caro en una casa impecable. Anhelaba el caos, el desorden, que alguien me viera a mí, a la mujer detrás de la fachada perfecta, y no solo la esposa de Sergio. Y cuando dejas una puerta abierta por la soledad, nunca sabes qué o quién puede entrar por ella. La puerta se abrió en forma de un taller de escritura al que me apunté los jueves. Era mi único acto de rebelión silenciosa, 2 horas a la semana que eran solo mías, donde no era la esposa de Sergio. Él ni siquiera se dio cuenta. Cuando se lo mencioné, simplemente asintió mientras leía un informe financiero y dijo, «Qué bien, cariño, que te mantengas ocupada». Ocupada. Como si fuera una niña a la que hay que entretener. Mateo estaba en ese taller. No era el típico hombre de negocios pulcro al que estaba acostumbrada. Era un poco desaliñado, con una sonrisa fácil y unos ojos que realmente te veían cuando te hablaba. Escribía poesía. Poesía. Algo tan inútil y tan hermoso. Al principio, solo comentábamos nuestros textos en clase. Pero sus comentarios sobre mis escritos eran diferentes. No eran críticas técnicas, eran percepciones. Me dijo, escribe sobre jaulas doradas con mucha autoridad. Sentí que me había mirado el alma. Empezamos a quedarnos a tomar un café después de clase. Esas conversaciones se convirtieron en el punto álgido de mi semana. Con Mateo, yo no era la esposa de... Era Noelia. Hablábamos de todo, de libros, de sueños olvidados, de la sensación de estar atrapado. Él me escuchaba con una intensidad que me daba vértigo. A veces, mientras hablaba, sentía un pequeño nudo de culpa en el estómago, un susurro que me decía que esto estaba mal. Pero entonces recordaba la cena de aniversario, el teléfono de Sergio sobre la mesa, y aplastaba esa voz. Yo merecía esto. Merecía ser escuchada. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más secretos. Un almuerzo rápido entre semana. Un paseo por el parque. Cada encuentro era un soplo de aire fresco en mis pulmones ahogados. Él me hacía sentir ingeniosa, deseada, viva. Un día, mientras paseábamos, me cogió de la mano. Fue un gesto simple, pero sentí una corriente eléctrica que no había sentido en una década. No la aparté. En mi mente, la justificación ya estaba perfectamente construida. Esto no es culpa mía. Es la consecuencia natural de la negligencia de Sergio. Él creó este vacío, y Mateo solo lo está llenando. La idea del viaje a la Riviera Maya fue de Mateo. Lo dijo como un sueño, tumbados en la hierba de un parque. Imagínate, Noelia. Una semana allí, sin relojes, sin obligaciones. Solo Sol y nosotros. La idea se arraigó en mí como una semilla en tierra fértil. Dejó de ser un sueño y se convirtió en una necesidad. Mi oportunidad de vivir de verdad, aunque fuera solo por unos días.
Crear la coartada fue insultantemente fácil. Inventé una conferencia de networking para ejecutivas en Cancún. Sonaba lo suficientemente corporativo como para que Sergio no lo cuestionara. Se lo conté durante el desayuno, mientras él revisaba sus correos en la tablet. Me escuchó a medias, asintió y dijo, claro, ve. Pásale los detalles a mi secretaria para que te reserve el vuelo y el hotel. Ni siquiera levantó la vista. No preguntó por el programa, ni por quién más iba. Para él, era solo otro gasto administrativo. Y esa indiferencia fue la confirmación final que necesitaba para saber que estaba haciendo lo correcto. Para mí, la mañana del vuelo, la rutina fue la misma de siempre. Sergio ya estaba vestido con su traje impecable cuando yo bajé con mi maleta. Ni siquiera comentó mi atuendo, un conjunto elegante pero cómodo que había elegido con esmero. Me llevó al aeropuerto en un silencio casi total, interrumpido solo por el sonido de las notificaciones de su teléfono. Era la normalidad de siempre, y esa normalidad era mi mejor cómplice. En la terminal de salidas, me dio un beso rápido en la mejilla. Que te vaya bien, Noelia. Cierra ese trato, dijo, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Era una frase genérica, la que le diría a un empleado, no a su esposa. Por un instante, justo cuando me daba la vuelta, me detuvo. Oye, el nombre de la conferencia era Mujeres Emprendedoras del Futuro, ¿verdad? Me lo preguntó con una calma extraña. Sí, ¿por qué? Respondí, sintiendo un leve cosquilleo de nervios. Él se encogió de hombros. Curiosidad. Que tengas buen vuelo. Y se fue. Deseché la pregunta como una rareza, un detalle sin importancia. Sergio y sus extraños momentos de microgestión. En mi mente, yo ya estaba en la playa. Vi a Mateo esperando cerca de la puerta de embarque. La sonrisa que me dedicó borró cualquier rastro de Sergio. Me abrazó, un abrazo de verdad, que me envolvió por completo. Te ves increíble, me susurró al oído. Y por primera vez en meses, me lo creí. Pasamos por seguridad, riéndonos, comportándonos como dos adolescentes que se escapan. Todo el peso de mi vida perfectamente ordenada se había desvanecido. Me sentía ligera, libre. Encontramos nuestros asientos en el avión, junto a la ventana. El plan estaba funcionando a la perfección. Mateo y yo hablamos en susurros emocionados sobre lo que haríamos primero, sobre nadar en el mar a medianoche. Le cogí la mano mientras el avión empezaba a moverse por la pista. Miré su perfil, la forma en que sus ojos brillaban de emoción, y sentí una oleada de felicidad tan pura que me asustó. Esto es lo que se siente al estar vivo, pensé. Había conseguido escapar. La azafata pasó por el pasillo, haciendo las últimas comprobaciones. Se detuvo unas filas más adelante. Disculpe, señor, ¿podría poner su maletín completamente debajo del asiento de enfrente? Oí una voz tranquila y familiar responder, por supuesto, disculpe. Mi sangre se heló. No podía ser. Era imposible. Mi cabeza giró lentamente, como en una pesadilla. Y entonces lo vi. Sentado solo, en un asiento de pasillo, 4 filas por delante de nosotros. Era Sergio. Llevaba ropa informal, unos vaqueros y una camisa que no le había visto nunca. No nos estaba mirando. Simplemente estaba allí, leyendo una revista como si fuera el pasajero más normal del mundo. El avión entero se encogió a mi alrededor. La cabina se quedó sin aire. Mi escape se había convertido en la trampa más perfecta y aterradora que jamás hubiera imaginado. El mundo se redujo al espacio de ese avión. Mi mano soltó la de Mateo como si quemara. Él me miró, confundido, y siguió mi mirada. Vi cómo su rostro palidecía, cómo la sonrisa se le borraba de los labios. Me susurró mi nombre, Noelia, con una inflexión de pánico puro. Le hice un gesto casi imperceptible para que se callara, para que mirara al frente, como si ignorar a Sergio pudiera hacerlo desaparecer. El despegue fue la tortura más larga de mi vida. Cada vibración, cada inclinación del avión, se sentía como un presagio. Estaba atrapada. Atrapada a 10.000 metros de altura con mi marido y mi amante. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una explicación, una salida. Era un viaje de negocios. Se lo encontraría en el mismo hotel. Le diría que Mateo era un colega. No, era demasiado estúpido. Él sabía el nombre de la conferencia. Él lo sabía todo. Su presencia aquí no era una coincidencia. Era una declaración. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero y la señal de los cinturones se apagó, sentí que el tiempo se detenía. Vi a Sergio levantarse. No vino hacia nosotros. Se dirigió tranquilamente al baño del fondo del avión, pasando por nuestro lado sin siquiera girar la cabeza. Mateo estaba rígido a mi lado, respirando de forma superficial. Esto es una locura, murmuró. Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué podíamos hacer? Saltar. Esperé, conteniendo la respiración. Unos minutos después,
Sergio volvió por el pasillo. Esta vez, se detuvo junto a nuestra fila. No nos miró desde arriba. Se agachó ligeramente, apoyando una mano en el respaldo del asiento de enfrente, poniéndose a nuestra altura. Su rostro estaba a centímetros del mío. Su voz fue apenas un susurro, tan baja que solo nosotros tres podíamos oírla. Hola, Noelia. Veo que la conferencia sobre mujeres emprendedoras tiene un programa muy interactivo este año. Sus ojos se movieron de mí a Mateo, evaluándolo de arriba abajo con una frialdad que helaba. No había ira en su mirada, solo una especie de curiosidad clínica, como un científico examinando a un insecto. Mi boca estaba seca. Intenté decir algo, su nombre, pero no salió ningún sonido. Él sonrió, una sonrisa sin rastro de alegría. Espero que disfrutéis mucho de vuestras vacaciones. Las vais a necesitar. Por cierto, he cancelado todas tus tarjetas esta mañana. Considera esto tu paquete de indemnización. Y ya está. Se incorporó. Le echó una última mirada a Mateo, una mirada que decía, tú no eres nada. Y luego se dirigió a su asiento. Se sentó, sacó unos auriculares con cancelación de ruido de su maletín, se los puso, y abrió un libro. Nos borró por completo. Me quedé paralizada. El zumbido del avión era ensordecedor. Mateo intentaba susurrarme algo, pero yo no podía oírle. Solo podía ver la espalda de mi marido, sentado tranquilamente 4 filas más allá, leyendo su libro mientras mi mundo entero se incendiaba a su alrededor. Esto no era una confrontación. Era una ejecución. Fría, metódica y brutalmente eficaz. Y todo por su maldita desconfianza, por su necesidad de controlarlo todo. No podía simplemente dejarme ir, tenía que orquestar este circo, esta humillación pública para demostrar que él siempre tenía la última palabra. Nuestro matrimonio no se rompió por Mateo. Se rompió por el psicópata controlador con el que me había casado. Las 6 horas restantes de vuelo se sintieron como una vida entera en el purgatorio. Mateo intentó hablarme en susurros, preguntando qué íbamos a hacer, cómo era posible. Pero yo apenas le oía. Su pánico, su debilidad, me resultaban irritantes. La fantasía del poeta apasionado se desvaneció, reemplazada por la imagen de un niño asustado que se había metido en un juego demasiado grande para él. Él no era mi salvador. Era solo otro error. Cada vez que una azafata pasaba, cada vez que un pasajero se movía, sentía sus miradas clavadas en mí. La humillación era un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Sergio no volvió a mirarnos. Ni una sola vez. Se limitó a leer su libro, como si estuviera en el salón de su casa. Esa calma calculada era 1000 veces peor que cualquier grito. Era la máxima expresión de su poder sobre mí. Me estaba mostrando que yo, mi aventura, mi intento de rebelión, era tan insignificante que no merecía ni una pizca de su ira. Cuando aterrizamos en Cancún, la farsa continuó. Sergio se levantó, recogió su maletín y desembarcó sin prisa, desapareciendo entre la multitud. Como si fuera un viaje de negocios real. Mateo y yo salimos del avión como 2 zombis. En la cinta de equipajes, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del banco. Todas mis tarjetas de crédito habían sido bloqueadas. La reserva del hotel, la que la secretaria de Sergio había hecho para mi supuesta conferencia, también había sido cancelada. Nos quedamos allí, en medio del bullicio del aeropuerto de un paraíso tropical, completamente varados. La realidad me golpeó con la fuerza de una ola. Mateo, obviamente, no tenía dinero para pagar un resort de lujo durante una semana. Yo tampoco. La escapada de mis sueños se había convertido en una pesadilla logística. Ahora estoy en un hotel barato cerca del aeropuerto que Mateo pudo pagar por una noche. Él duerme en la otra cama, agotado por el estrés. Pero yo no puedo dormir. Mi mente no para de reproducir la escena del avión. Y la rabia crece y crece. La gente dirá que me lo merecía. Que coseché lo que sembré. Pero no entienden la verdadera naturaleza de la traición. Mi error fue buscar un poco de calor humano fuera de mi matrimonio helado. El crimen de Sergio fue mucho peor. En lugar de confrontarme como un hombre, en la privacidad de nuestro hogar, eligió el camino de la crueldad. Me acechó, me siguió, violó mi privacidad de la forma más extrema. Orquestó una tortura psicológica a 10.000 metros de altura solo para satisfacer su ego herido y su necesidad de control. Arruinó nuestro matrimonio, sí, pero no fue por mi infidelidad. Lo arruinó su paranoia, su desconfianza enfermiza que lo llevó a subirse a ese avión. Un hombre normal habría gritado, habría llorado, habría roto cosas. Un psicópata hace lo que él hizo. Me humilló y me dejó tirada en un país extranjero sin un céntimo. Él no quería arreglar las cosas. Él quería destruirme. Y todo porque no pudo soportar que, por una vez, yo tuviera un secreto que él no podía controlar. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1.
Permíteme entender esto. Tu marido descubrió tu plan para irte de vacaciones con tu amante, te siguió, te expuso de la manera más épica y tranquila posible, y tu conclusión es que él es el psicópata. Eres increíble. Sergio es una leyenda. Usuario anónimo 2, te quejas de su desconfianza extrema. Chica, esa desconfianza estaba 100% justificada. No es paranoia si de verdad te vas a encontrar con tu amante en la Riviera Maya. Lo que te molesta no es que lo supiera, es que te ganó en tu propio juego. Juego. Creen que esto es un juego. Esto es mi vida. Un esposo normal, uno que de verdad amara a su esposa, habría estado destrozado. Me habría confrontado en casa. Habría intentado entender por qué. Él no hizo nada de eso. Su único objetivo era el castigo y la humillación pública. Eso no es amor, es sadismo. Ustedes defienden a un abusador. Usuario anónimo 3, así que, esperabas usar el dinero de tu marido para financiar tus vacaciones románticas con otro hombre, y ahora estás furiosa porque te cortó el grifo. El nivel de entitlement es estratosférico. Él no te dejó tirada, simplemente dejó de pagar tu traición. Hay una gran diferencia. Ese dinero era nuestro. Yo gestionaba su casa, su vida social, era una socia en todo menos en el nombre. Tenía derecho a ello. Lo que él hizo fue un acto de violencia financiera, diseñado para dejarme indefensa. Quería asegurarse de que yo no tuviera poder. Es lo que siempre ha hecho, solo que esta vez lo hizo de forma descarada. El regreso a casa fue la experiencia más humillante de mi vida. Mateo tuvo que pedir dinero prestado a un amigo a través de una transferencia para poder comprar 2 billetes de vuelta en clase turista. Estuvimos atrapados en Cancún durante 2 días, comiendo comida barata y discutiendo en susurros en la habitación de ese hotel de mala muerte. La magia, si es que alguna vez la hubo, se había evaporado por completo. En el vuelo de vuelta, apenas nos hablamos. Cuando aterrizamos, me dejó en la parada de taxis y se fue con un torpe, llámame si necesitas algo. Sé que no lo volveré a ver. Otro cobarde más. Llegué a casa y estaba vacía. La mitad de las cosas de Sergio, su ropa, sus objetos personales, habían desaparecido. Sobre la mesa del comedor había un sobre. Dentro, los papeles del divorcio ya redactados por un abogado de primer nivel y una nota escrita a mano. Decía, la casa es tuya hasta que se venda. He dejado dinero en la cuenta conjunta para gastos esenciales durante 30 días. Después de eso, te las arreglarás sola. Mi abogado tiene instrucciones claras. No intentes contactarme. Sergio. Eficiente. Metódico. Implacable. Incluso en el fin de nuestro matrimonio, él lo gestionaba todo como un proyecto. La gente en los comentarios hablaba de ganar el juego. Esto no se sentía como una victoria para nadie. Se sentía como una demolición controlada. Pasé la primera semana en un estado de shock. Pero ahora, la rabia ha vuelto, más fuerte que nunca. No voy a dejar que me borre de esta manera. He estado pensando, reconstruyendo los hechos. ¿Cómo lo supo? La pregunta en el aeropuerto. Mujeres emprendedoras del futuro. Hice una búsqueda en Google. No existe tal conferencia. Fue un error estúpido, un detalle que pasé por alto. Pero no fue por eso que sospechó. Recordé que hace unas semanas, el sistema de seguridad de la casa se actualizó. Sergio insistió en un nuevo sistema con cámaras, incluso dentro de casa, en la sala y la cocina. Dijo que era por seguridad. Ahora lo sé. No era seguridad. Era vigilancia. Estaba revisando las grabaciones. Probablemente me escuchó por teléfono con Mateo, planeándolo todo. El viaje en avión no fue un movimiento impulsivo. Fue el final de una operación de espionaje en toda regla contra su propia esposa. Así que he contratado a mi propio abogado. No uno barato, uno bueno. Le he contado todo, absolutamente todo. La negligencia emocional, el control financiero, y ahora, la vigilancia ilegal. La instalación de cámaras de audio y vídeo en nuestra casa sin mi consentimiento explícito para su uso de esa manera. Mi abogado sonrió. Dijo que la narrativa de Sergio como víctima impecable podría tener algunos agujeros. No voy a salir de esto como la villana humillada. Sergio quería control, quería poder. Pues ahora vamos a luchar en su terreno. Voy a demostrar que su comportamiento controlador y paranoico fue el verdadero veneno en nuestro matrimonio, mucho antes de que Mateo apareciera. Voy a usar sus propias tácticas contra él. Quería una guerra fría y corporativa. Pues la tendrá. No se trata del dinero. Se trata de que no me voy a quedar callada mientras él reescribe la historia para quedar como el héroe. Voy a luchar, y voy a asegurarme de que todos sepan que él no es el santo que aparenta ser. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Ahora entiendo. No te arrepientes de haberlo engañado, te arrepientes de que te hayan pillado.
Y tu plan para luchar es intentar destrozar su reputación porque te superó en estrategia. Esto solo te hace parecer aún más calculadora y vengativa. Usuario anónimo 2. Espera. Él instaló un sistema de seguridad en la casa que ambos compartían, ¿y ahora intentas presentarlo como una operación de espionaje ilegal? Mucha suerte con eso en el juzgado. Tu abogado te está diciendo lo que quieres oír porque le estás pagando una fortuna. OP, no eran simples cámaras de seguridad. Eran sus ojos y oídos cuando él no estaba. Es una violación fundamental de la confianza y la privacidad en un matrimonio. Ustedes defienden a un hombre que espió a su esposa en lugar de hablar con ella. ¿Qué clase de relación sana es esa? Esto demuestra que nuestro matrimonio ya estaba roto por su culpa. Usuario anónimo 3. Cada actualización que publicas te hunde más. En lugar de un momento de introspección, has decidido duplicar la apuesta. Pasaste de ser una esposa infiel a una manipuladora activa que busca venganza. Sergio hizo bien en grabar todo, probablemente sabía exactamente con quién estaba tratando. OP, lo llaman venganza, yo lo llamo justicia. Creen que soy manipuladora. Miren a Sergio. Cada uno de sus movimientos ha sido calculado para infligir el máximo daño y mantener el control. Yo solo estoy aprendiendo a jugar su juego. Y voy a jugar para ganar. Ya no soy su inversión pasiva. Ahora soy su peor pesadilla. Actualización final. Han pasado 6 meses. 6 meses de guerra de trincheras legal. Mi abogado, a pesar de su optimismo inicial, me advirtió que sería una batalla cuesta arriba. Sergio tenía los mejores recursos, los mejores abogados, y una narrativa simple y poderosa. Su esposa le engañó. Mi contraargumento, el del abuso emocional y la vigilancia, era más difícil de probar. Era mi palabra contra la suya. El evento catalizador llegó en forma de una citación. No para mí, sino para Mateo. El equipo legal de Sergio lo había localizado y lo había citado para que declarara. Querían todos los detalles de nuestra relación, cada mensaje, cada encuentro. Querían pintarme no solo como una adúltera, sino como una depredadora que se aprovechó de un poeta sensible. Llamé a Mateo, por primera vez en meses. Su voz era fría, distante. Me culpó. Dijo que le había arrastrado a un lío horrible, que su vida era un infierno, que solo quería que todo terminara. Y entonces me soltó la bomba. Le dijo a su abogado que cooperaría plenamente con el equipo de Sergio. A cambio de inmunidad frente a cualquier posible demanda de daños y perjuicios, contaría toda la verdad. Mi único aliado, la única persona que podía corroborar mi versión de la soledad y el vacío, me había traicionado para salvarse a sí mismo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había perdido. No tenía cartas que jugar. Mi intento de contraataque, de manipular la narrativa, se había derrumbado por completo. Acepté el acuerdo de divorcio original que Sergio me ofreció. La casa se venderá, y recibiré la mitad del dinero, como dicta la ley. Pero nada más. Ninguna pensión compensatoria, ninguna reclamación adicional. Mi guerra había terminado en una rendición incondicional. La semana pasada, mientras empaquetaba las últimas cajas en la casa que una vez fue mi vida, alguien tocó el timbre. Era Sergio. Era la primera vez que lo veía cara a cara desde el aeropuerto. Se veía igual, impecable, tranquilo. No había venido a regodearse. Vino a recoger unos últimos documentos de su antiguo despacho. Nos quedamos en silencio en el vestíbulo vacío, un silencio que resonaba con los ecos de todo lo que no se dijo. Finalmente, hablé. ¿Por qué lo hiciste así, Sergio?, le pregunté. El avión. La humillación. Podrías habérmelo dicho en casa. Él me miró, y por primera vez, vi algo más allá de la calma corporativa. Vi un destello de un dolor profundo y antiguo. Porque sabía, Noelia, que si te lo decía en casa, me habrías mentido. Habrías llorado, me habrías manipulado, me habrías convencido de que era culpa mía, como siempre. Quería que, por una vez, no tuvieras escapatoria. Quería que vieras la verdad de lo que habías hecho, sin filtros ni excusas. Y fue la única forma que se me ocurrió. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con sus palabras. Y con la terrible verdad que contenían. Tenía razón. Le habría mentido. Le habría manipulado. Habría convertido su dolor en mi victimismo. Mi intento de luchar contra él en los tribunales no fue por justicia. Fue mi último y más desesperado intento de manipulación. Y también falló. Ahora no me queda nada. Ni marido, ni amante, ni una gran victoria legal. Solo esta revelación aplastante. No soy la víctima. Nunca lo fui. Fui la arquitecta de todo esto. Y ahora tengo que vivir en las ruinas que yo misma construí. La manipulación se acabó. Solo queda el silencio. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. Vaya. Finalmente, un atisbo de autoconciencia.
Las últimas palabras de Sergio fueron brutales, pero parece que eran la única forma de que entendieras. Es una lección muy dura, OP. Usuario anónimo 2. Este es uno de los finales más satisfactorios que he leído. No porque ganara el marido, sino porque la narradora finalmente se vio obligada a enfrentarse a sí misma. El arco se ha completado. Espero que uses esta revelación para reconstruir tu vida de una manera más honesta. Usuario anónimo 3. Que tu amante te traicionara para salvarse fue el karma poético definitivo. Usaste a la gente como peones en tu juego, y al final, uno de tus peones te derribó. El final no es feliz, pero es justo. Buena suerte, OP. La necesitarás.